6:25 a.m. En el asador, pues, los nuevos impuestos de esta emergencia económica. El principal de ellos, y de lejos, el impuesto al patrimonio a las personas jurídicas. El impuesto que no se ponía en el país desde el año 2010, cuando se declaró también dentro de una emergencia por el fenómeno de la Niña. En aquel entonces, a empresas con patrimonios líquidos superiores a los 1.000 millones de pesos, que traídos a valor presente equivalen a unos 2.200 millones al día de hoy, y con tarifas en aquel momento que fueron del 1 y del 1.4% pagaderos en 8 cuotas iguales. Un impuesto al patrimonio para las empresas que revive hoy, 16 años después, para los patrimonios líquidos superiores a las 200.000 VT, aproximadamente 10.474 millones de pesos, efectivamente con una tarifa general del 0.5% para las actividades productivas en general y pagaderas en 2 cuotas iguales, el 1 de abril y el 4 de mayo. Pero eso sí, con una tarifa diferenciada, especial, del 1.6% para las empresas del sector financiero y las actividades de petróleo y carbón, principales paganinis de esta nueva emergencia, con el sector financiero aportando 2.6 billones de pesos y con el sector minero energético haciendo lo propio con 1.88 billones de pesos, ambos pagando una tarifa 3 veces superior al resto de actividades productivas, aportando 4 billones y medio de los 8 que se quieren recaudar y poniendo en la mesa el 56% del nuevo recaudo, que en el caso muy puntual del sector financiero, bancas, aseguradoras, reaseguradoras, corredores de seguros y demás, no solo eleva la carga tributaria para todo el sector en 2.6 billones de pesos, sino que tumba la inversión en menos 0.5%, derriba el crecimiento de la cartera en menos 2.5%, golpea la profundización financiera en menos 1.14%, y tal vez lo más grave de todo, que va a elevar las tasas de interés de los créditos en 244 puntos básicos, de acuerdo con los cálculos que hizo Asobancaria para un escenario de una tarifa del 1.5%, que en este caso es el 1.6%, es decir, aplican exactamente los mismos cálculos, cosa que además es más grave en el sector bancario, porque a diferencia de otros sectores, aquí el patrimonio de las entidades financieras constituye el colchón de solvencia que respalda los depósitos y que además habilita precisamente la expansión y el crecimiento del crédito. Víctor Grosso es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:28 a.m. Lluvia de decretos y borradores del gobierno nacional con varias medidas de gran impacto en la economía. Hay decreto con arancel del 30% a importaciones desde Ecuador. Ya se publicaron los 5 primeros decretos con medidas de la emergencia económica, incluido el del impuesto al patrimonio para empresas, que acabamos de explicar. Y anoche tarde el Ministerio de Trabajo publicó para comentarios un borrador por fuera de la emergencia económica con el que busca billonarios traslados de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones, y que está generando una gran controversia. Resulta que aunque la Corte Constitucional mantiene suspendida la reforma pensional, permitió que se aplicaran 2 artículos, y uno de ellos es el de traslados entre regímenes. Gracias a este artículo, el número 76, cerca de 120.000 personas que antes no podían se han cambiado desde los fondos de pensiones hacia Colpensiones, personas que están a menos de 10 años de pensionarse. Sin embargo, ese mismo artículo de la reforma pensional dice que el stock o el ahorro de esos trasladados seguiría siendo administrado por los fondos privados hasta cuando la persona se pensionara. Así quedó la ley. El Congreso no aprobó algo distinto. Y ahora, en este borrador de decreto, el gobierno pide ese dinero de manera inmediata. Máximo, los fondos tienen 15 días hábiles de plazo después de la entrada en vigencia de la medida para hacer la billonaria consignación a Colpensiones. De acuerdo con el gobierno, los recursos acumulados en las cuentas de ahorro individual constituyen el respaldo financiero de las contingencias aseguradas por el régimen administrado por Colpensiones, y por eso necesitan el dinero. Cálculos preliminares de Asofondos, el gremio de los fondos privados, indican que el gobierno recibiría 25 billones de pesos o más con esta medida. Sobre todo, hay preocupaciones a esta hora porque muchos están diciendo que con un decreto el gobierno no puede cambiar lo aprobado en una ley, mientras se generan simultáneamente dudas sobre el uso que se le dará a tanto dinero de los colombianos. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:30 de la mañana. El frente frío sigue haciendo estragos y pasando factura. A diferencia de los otros, el que está por llegar, directamente va a afectar al Caribe colombiano, pero aumentará solamente el oleaje, los vientos y provocará lluvias como las que, por ejemplo, vienen experimentando los monterianos durante esta semana, según lo que ha informado recientemente el IDEAM. Esa es la razón de las alertas que desde ayer se están emitiendo desde la hidroeléctrica Urrá, por ejemplo, que le está pidiendo a las comunidades de Córdoba particularmente estar atentas ante el posible aumento del caudal del río Sinú, ante el aumento del caudal que ingresa al embalse y que los va a obligar a hacer descargas de agua a pesar de la emergencia. También es el caso de Isagen, que está evaluando abrir las compuertas de Hidrosogamoso porque el embalse Topocoro en Santander está llegando a sus máximos en metros sobre el nivel del mar. Es por eso que el gobierno está abriendo, o el presidente Petro por primera vez abre la puerta a recibir ayudas internacionales, a pesar de que hace apenas una semana desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y desde la Cancillería cerraron la posibilidad de recibir ayudas internacionales, por ejemplo, de Estados Unidos, que había dicho que tenía la intención de ayudar a regiones como Córdoba, porque el gobierno dijo que tenía la capacidad para atender la emergencia, que es de gran magnitud. Desde hace 10 años no teníamos un frente frío como el que actualmente enfrentamos en Colombia, que ha dejado 300 o más de 329.000 personas, de 116.000 familias damnificadas, especialmente en el departamento de Córdoba, con 78.000 familias en las cabezas de listas de damnificados que ha dejado de momento el invierno. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:32 a.m. A 12 días de las elecciones para Congreso y de las consultas presidenciales, las autoridades se siguen preparando para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral, en la que los colombianos elegiremos senadores, representantes a la Cámara y eventualmente a 3 candidatos presidenciales. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar el hecho de que en la empresa Thomas Gregan Sons y la empresa ASD formen parte de la unión temporal Disproel, que es la encargada del software de escrutinio municipal y departamental, que es distinto al de escrutinio nacional que tiene en sus manos la multinacional española Indra. Sobre este asunto, vale la pena recordar que la empresa ASD, que entre otras cosas está vinculada a procesos electorales en nuestro país desde hace más de 25 años, cedió el pasado 20 de febrero, hace apenas 5 días, su participación en esa unión temporal que provee dicha herramienta tecnológica, luego de una polémica en la que se ha visto involucrada en Honduras. Como nota al margen, ASD, la misma empresa que ha sido objeto de los más recientes ataques del presidente Gustavo Petro, ha suscrito contratos con entidades del gobierno nacional entre 2022 y 2025 por más de 154.000 millones de pesos. Sobre la polémica por el famoso software de escrutinio, a partir de hoy y durante 3 días, la registraduría abre la puerta para que los partidos políticos, los veedores y los auditores tengan la posibilidad de revisar el código fuente y verifiquen su funcionamiento, con el fin de despejar dudas sobre cualquier posible actuación irregular que se llegara a detectar. Hay un asunto de fondo adicional que es clave y del que poco habla el gobierno, del constreñimiento electoral por parte de los grupos criminales y de la compra de votos. En las últimas horas, el vicefiscal Gilberto Guerrero y el registrador Hernán Penagos definieron rutas para combatir esos 2 flagelos que sin duda y lamentablemente van a incidir en las elecciones del próximo 8 de marzo. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:34 a.m. Libre, identificado, pero con muchas explicaciones por dar. La Fiscalía escuchó en una primera declaración al taxista que manejaba el carro de placas ESM 170, que recogió a Diana y la llevó hasta la puerta de su casa justo cuando ella salió de Teatrón en el bar el sábado amanecer del domingo en Bogotá. El taxista que llevó a Diana a su casa justo en el momento en el que llegan a esa dirección. Ella se va a bajar del taxi, pero 2 hombres se suben al vehículo y se la llevan. El taxista se presentó con su abogado en la sede del Gaula de la policía. Dijo que él también es víctima, que no sabe nada de la banda, pero coincidencia o no, hay muchas explicaciones por dar. Ese taxista es un muchacho de apenas 20 años con antecedentes. Tiene una condena de 20 meses
que tenía además el privilegio de libertad condicional cuando fue capturado en flagrancia por un paseo millonario, y tiene también anotaciones, antecedentes por hurto en el sistema penal para adolescentes porque los cometió antes de cumplir 18 años. Ya también apareció el dueño de los 2 taxis involucrados en el robo. Dijo que él solo alquiló los taxis para esa noche a otra persona que a su vez los subcontrató a quienes lo manejaban esa noche. Todo esto muestra también los riesgos que ahora hasta los dueños de los taxis corren cuando alquilan en vehículo. Alquileres que están terminando en una cadena en donde todo el mundo quiere tirar la pelota y no asumir la responsabilidad. Todo esto, las declaraciones, también los testigos y ahora hasta los abogados con los que se han presentado los involucrados ante las autoridades, sumado a las grabaciones de cámaras de seguridad, hacen parte de una investigación que está a punto de dar con las primeras capturas de los responsables. Esta mañana la Fiscalía prepara al menos 5 órdenes de captura de los responsables del secuestro y el paseo millonario del que fue víctima Diana Ospina, la mujer a la que le desocuparon sus cuentas por robarle casi 50 millones de pesos. Promete la Fiscalía que esta será una investigación no solo para descubrir quiénes participaron en este caso, sino quiénes están detrás de esa práctica que volvió a Bogotá, el paseo millonario. Estás escuchando Blue Radio.